Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía en Línea, que es esta su parte donde ustedes tienen información sobre temas económicos. Lo que voy a hacer ahora es un poquito redondear mis comentarios sobre la entrevista que se realizó hace unos minutos atrás en ATV Red Nacional con el ministro Arce Catacora. Él ha tenido aproximadamente 1 hora y media de entrevistas con preguntas de diverso tipo. Y lo que yo no voy a hacer es entrar en la puntualidad de cada tema, sino más bien voy a hablar de conceptos más generales, de una visión más integral de los problemas que enfrenta la economía boliviana. Voy a recibir, por supuesto, sus preguntas, sus comentarios. Voy a pedir que los trolls del gobierno se abstengan, jóvenes vayan a descansar. Ha sido una semana larga, deben estar enojados conmigo que los he hecho trabajar en domingo, así que por favor solo voy a responder a quien tenga el nombre y que tenga la foto claramente identificada, porque hay mucha gente que seguramente está enojada con nosotros y muchos de ellos trabajan para el gobierno, para el Ministerio de Hacienda o otra repartición, y queremos un debate de orden técnico, pero sin que no esté desprovisto de temas políticos. Así que la historia de que lo pescamos, no es analista, es político y demás cosas no tiene sentido, porque todo ciudadano tiene derecho a pensar, a expresarse de acuerdo a su visión de lo que entiende la economía, la política o de cualquier ramo. Bien, comencemos entonces un poco a ver de manera integral, ¿no es cierto? Y comencemos sobre todo con el tema del crecimiento, ¿no? El crecimiento económico en los últimos años sin duda ha sido importante, alrededor de 5%, y eso ha hecho que el gobierno diga, miren, el modelo es único, es espectacular. Pero en temas de tasas de crecimiento, creo que para ver cuánto impacto tuvo esto, vale la pena decir con qué comparamos este 5%. En primer lugar, uno podría decir, bueno, lo voy a comparar con el pasado boliviano. Entonces, lo que generalmente hace el gobierno, y se ha repetido también a lo largo de esta entrevista, es que colocan un punto de inflexión, ¿no es cierto? Antes del neoliberalismo, o sea, durante el neoliberalismo era el desastre total, y después del 2006 llega el nirvana, llegan los neorevolucionarios y cambian radicalmente las cosas. En primer lugar, hay que decir es que muchas de las políticas públicas adoptadas por el gobierno han tenido un grado de continuidad elevado. Es el caso de la renta dignidad, ¿no es cierto?, o que antes se llamaba bono sol, y otros tipos de bonos que el gobierno ha mantenido en buena hora. El otro asunto tiene que ver con el manejo macroeconómico, y creo que ahí está un tema muy importante. La política fiscal, la política monetaria ha sido más neoliberal de lo que parece en un primer momento, lo que todavía no está bien, aunque el gobierno no lo reconozca. Entonces, este crecimiento de los últimos 10 años, ¿no es cierto?, discriminando, dice Micho Yamoto, anda a dormirte, hermano, porque yo sé que tú trabajas en el gobierno, tienes una foto ahí, entonces solo voy a debatir con gente que tenga, así que descansa, tranquilo, seguramente mañana haces un informe y dices que has puesto muchos comentarios, así que tranquilo, no te voy a contestar en cuanto no pongas una foto y te identifiques quién es, porque tu nombre me encanta, Micho Yamamoto. Entonces yo seré pues Richie Rayanero, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos muy poco. Es poco serio tener una persona que se oculta detrás de un anónimo y comienza a hacer comentarios. Así que anda a descansarte, que ya has hecho tu trabajo. Bien, entonces volviendo al tema, la idea central aquí es decir, a ver, este crecimiento, ¿con qué lo comparo en el pasado? El gobierno hace una trampita estadística que ya es, digamos, muy introductoria, que agarra el peor periodo neoliberal y dice, bueno, el crecimiento entre el año 1985-86 hasta ahora fue tantos, y por lo tanto, cuando hago esa lectura hacia atrás, cualquier tasa de crecimiento del presente es una maravilla. Esa comparación es equivocada, no pasaría mi primera clase de introducción a la estadística. Porque uno lo que tiene que comparar son periodos donde hubo un contexto externo parecido. Y eso, para no ir muy lejos en la historia económica del país, ha ocurrido en dos oportunidades. En los años 70 con la dictadura bancerista y en los años 94-98 cuando hubo
una situación de inversión extranjera directa muy importante en el país. Cuando uno compara esas tasas de crecimiento de esos dos periodos con el periodo 2006, 2014, 2015, va a ver que la tasa de crecimiento en el periodo bancerista fue de 5.7%, superior al promedio de la actualidad en el mismo contexto externo, y también es interesante que entre el 94 y el 98 la tasa fue 4 puntos. Entonces no hay un gran salto cualitativo económico vinculado al nuevo modelo económico. Lo que aquí vimos fue sobre todo un crecimiento importante de las materias primas. Eso por una parte. Pero alguien podría decir, bueno, entonces hagamos una comparación latinoamericana, ¿no? Porque en esto de compararnos con América Latina y sacar a relucir de que el Fondo Monetario Internacional lo dice, hasta el Fondo Monetario reconoce nuestros logros. Bueno, eso es como cuando la suegra te comienza a besar y dices, bueno, ni modo que me bese mi suegra, ¿no es cierto? No tiene sentido querer apoyarse en estadísticas o en visiones que viene del Fondo Monetario Internacional, que es obviamente una de las instituciones que más criticas en la práctica. Bueno, entonces, cuando uno ve los datos de la región latinoamericana, es interesante compararse con Perú. Agarremos todo el periodo, digamos, 2006-2015 de Perú y agarremos Bolivia. Van a ver que la tasa de crecimiento promedio del Perú fue cercana al 6, al 7%, o sea, mucho más que Bolivia. Y aquí está la diferencia. Ambos dicen, bueno, aquí fue el modelo económico, ¿verdad? Y en el otro caso, cuando uno ve hacia atrás, mira ahí atrás y dice, bueno, también en Perú fue el modelo. No, pues si había el modelo existe exactamente opuesto al nacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú ves hacia atrás y ves el Perú con un modelo neoliberal tan criticado, creciendo más que nosotros, que el modelo que se dice que es nuevo, que es con la inversión estatal, el primario, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay consistencias con lo que significa realmente esta tasa de crecimiento económica y la importancia que esto tiene. Ahora, eso no queremos desmerecer, que ha sido importante, pero también hay que señalar con toda claridad que aquí hubo un efecto precio. Es algo que he estado repitiendo y lo vuelvo a hacer. El país en este periodo del 2006 al 2014 ha recibido adicionalmente 60.000 millones de dólares, es decir, la suerte grande, es decir, medio plan Marshall. Con 10.000 millones de dólares, Inglaterra se recuperó de una guerra cuando tenía su aparato productivo completamente destrozado. Francia lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hicimos con 60.000 millones de dólares si tenemos el mismo perfil de exportaciones que en los años 80 o 70 tuvimos? Seguimos exportando 4 productos, gas, minerales, soya, etc. Entonces, ¿dónde está el impacto de estos 60.000 millones de dólares? Porque se dice, bueno, lo que ha ocurrido es que estos 60.000 millones de dólares se ha ido a algún lugar, ¿ok? Probablemente se han ido a canchas de fútbol, a inversiones de yacimientos, a inversiones de ENDE, pero lo que nosotros deberíamos esperar, y eso está vinculado al tema de la inversión pública, que fue bastante mencionado, y el papel que juegan las empresas en el modelo económico actual de las empresas públicas, se dijo mucho, mire, ellas fueron los que condujeron y crearon, ¿no es cierto?, las condiciones de inversión. Ok, fueron 10 años. Porque una de las cosas que también es bastante repetitiva y se repite, es que se culpa todo al neoliberalismo, pero ya han pasado 11 años, han pasado mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces ya los temas tenían que haber madurado lo suficiente para tener resultados. Entonces, ¿qué ha pasado con esos 60.000 millones de dólares? ¿Por qué ahora que nuestras exportaciones han caído por tema de los precios de los minerales y del gas en cerca de 4.000 millones de dólares, no somos capaces de tener ni siquiera $1 millón de otro sector, de esta llamada industrialización, ¿no es cierto? Porque ya debería estar dando sus resultados, ¿no? Y ahí tiene que ver cómo el tema de la inversión pública, cuáles son los resultados económicos de la inversión pública de manera concreta, traducidas en mayores ingresos para los bolivianos ahora que los productos tradicionales están en el suelo. No hay. Entonces, lo que ha pasado es que este modelo económico, que uno podría más bien calificarlo como un modelo rentista, primario exportador, es una vuelta al pasado, a los conceptos de los años 30, de los años 40,
fuertemente, pues, lo puede denominar como el nacional consumismo. ¿Cómo se resume esto? ¿No es cierto? Se resume básicamente en que el gobierno ha sido capaz de capturar rentas muy grandes en la economía boliviana, sea en el sector exportador, sea en el comercio a través de un tipo de cambio apreciado, sea en el sector minero a través de legislaciones muy bajas, y lo que ha hecho es transferir esas rentas, ¿no es cierto?, a ciertos sectores y grupos corporativos. Entonces, la economía boliviana se ha convertido en primario exportadoras, ha vuelto esa su vocación antigua, que siempre la ha tenido, y ha hecho que la mayoría de la gente viva del comercio y de las importaciones legales y ilegales. Una de las razones por las cuales, por ejemplo, el gobierno jamás va a devaluar, porque no quiere pelearse con 2.5 millones de personas que viven del comercio legal y ilegal de Bolivia. Ahí está el logro fantástico de la nueva clase media. Ahí está el crecimiento que se ha producido en ciertos sectores, y eso está vinculado al comercio, a los servicios, a la construcción, ¿no es cierto?, sectores que son del sector transable, ¿no es cierto?, o no transable. Y obviamente el crecimiento de eso pues ha generado una burbuja de consumo. Y el país confunde, ¿no es cierto?, gordura de consumo con músculo productivo. ¿Dónde están los resultados de los 60.000 millones de dólares del país? ¿Dónde están? Siempre la cosa, no, es que los procesos son largos, complejos y toman tiempo, no se puede hacer en 10 años lo que han deshecho en 20 o 30 años atrás. ¿No es cierto? No es así. Ya deberíamos estar sobre alguna visión clara de desarrollo. El problema es que el modelo industrialista que está en la cabeza del gobierno es una tentativa de hacer la revolución industrial inglesa con 200 años de atraso. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros vamos a ir generando valor agregado. Entonces ahí está Huanuni, ahí está el complejo de la urea, de la petroquímica, bajo el concepto de que la industrialización es como una escalerita y usted tiene que ir subiendo poco a poco. Entonces va a pasar de digamos, el mineral en bruto, va a pasar de esto a lo que es el tema de la fundición, de los lingotes. Recuerden que hace poco en Carachipampa se produjeron 2 lingotes para la alegría del pueblo, ¿no es cierto? Y después se paró, ¿ok? Entonces, después se pasaría pues del lingote, después se pasaría al clavo. El día del clavo vamos a hacer una gran fiesta, por supuesto. Después del clavo se pasará a la calamina, y en algún momento de la historia económica nosotros vamos a llegar a lo que sería la industrialización, o sea, al automóvil. Ese camino no lo vamos a recorrer, ya no es posible, ya nadie entiende el desarrollo económico de esa manera, esa industrialización de los recursos naturales, donde vas paso a paso hasta generar valor agregado. Y ese es el modelo que el gobierno tiene en la cabeza e insiste, y no da resultados, porque ahora están viendo que si cae el precio del gas, por supuesto que cae el precio de la urea y sus derivados. Si cae el precio de los minerales, por supuesto que caen los precios de los productos con valor agregado en el mineral. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no pasamos a un modelo de industrialización o de desarrollo productivo para los recursos naturales? No solamente creciendo en el mismo árbol, sino diversificando la producción a otros sectores. Dígame una actividad que en este momento, por ejemplo, nos esté dando más recursos para que nosotros podamos tener una diversificación productiva. Aquí, no se preocupe, hemos perdido 4.000 millones de dólares, pero aquí están de la manufactura o del turismo o de cualquier otro sector, hemos crecido. No hay, lamentablemente. Y eso es justamente esta visión nacional desarrollista que organiza la sociedad en grupos corporativos. Entonces, ¿cómo ha funcionado esto? Con la captura de las rentas del petróleo y del gas se han creado las rentas que transfieren, ¿no es cierto?, a los diferentes tipos de bonos. Eso no es malo, pero crea una sociedad rentista. Espera tu renta que ya te llegará. Yo hace meses sigo esperando la renta a los analistas o a los opinadores, como nos dicen por ahí. Entonces, después se ha creado otra gran renta justamente con un tipo de cambio real apreciado. ¿Qué significa eso? Que los productos que nosotros importamos de varios países están
más baratos en Bolivia, porque nosotros mantenemos nuestro tipo de cambio fijo, ellos han devaluado, pero el hecho es que ellos nos invaden. Por favor, una vueltita por la feria 16 de julio para que ustedes vean que en Bolivia la informalidad es la fase superior del capitalismo. Creo que sería una terapia para nuestras autoridades. Vaya a darse una vueltita y van a ver cómo es ese sector el que ha crecido significativamente gracias a un tipo de cambio apreciado en 30 o 40% según la fuente que utilices. ¿Qué es? Entonces, obviamente ha creado una masa comercial gigantesca, ¿no? Entonces, cuando aumenta la inversión pública, el gasto público, aumentan los salarios, en realidad son estos recursos que no entran a desarrollar la pequeña, mediana empresa que usted tiene en su casa. Obviamente genera en el circuito comercial ganancias, pero genera empleo en el sector no transable o en el sector comercial. Entonces, ese impacto de demanda agregada que debería reactivar el aparato productivo, no lo hace. Reactiva el aparato productivo, pero de Chile, de Perú, de Colombia, de nuestros principales socios comerciales. Entonces, al apreciar el tipo de cambio, al tenerlo sobrevaluado, y obviamente eso, además que te ayuda con la inflación, te va generando esta gran masa dependiente del tipo de cambio que está vinculada al comercio. 2,5 millones de personas que comercian absolutamente todo. El país productivo, acatado. No hay país productivo porque ese tipo de cambio está matando a los sectores. El otro grupo corporativo, los mineros, a los cuales durante años se les ha dado una legislación muy laxa, especialmente a los cooperativistas, para que capturen la renta. Entonces, el modelo tan fantástico que nos presentan es el viejo modelo nacional desarrollista, nacional consumista, que crea una cabeza gigantesca, pero unas patitas delgaditas, tiene el mal de tordo en términos económicos, porque las patitas económicas son tremendamente pequeñas. Bien, ahora, este es el modelo que ha entrado en crisis, que según el gobierno, dice, no hay crisis, ¿no? Pero depende cómo diagnosticas crisis. Ojalá que no tengan la definición de crisis cuando ya la persona está al borde del cadalso o sobre la tumba, muriéndose, como sería el caso de Venezuela. Ojalá que no sea así. Crisis en realidad comienza con síntomas, y los síntomas están ahí. Fuerte caída de las exportaciones, déficit público, déficit comercial, bajísima productividad sector público, sector privado, capital y trabajo en todos los sectores. Eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué entonces no está funcionando este modelo? ¿No es cierto? No está funcionando porque, o si quieren, está dando resultados todavía interesantes del 4%, porque nos estamos gastando el ahorro nacional, ¿no es cierto? Y nos estamos endeudando, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? El país obviamente ha perdido como 4.000 millones de dólares. El motor de la economía que estaba moviendo hace mucho tiempo atrás ha bajado significativamente. Entonces el gobierno dice, yo voy a adoptar una política keynesiana de sustentación de la demanda agregada, que yo la llamo un keynesianismo de guitarreada o el keynesianismo vulgar, que solamente le interesa meter plata a la economía y cree que el multiplicador de la economía solito va a resolver las cosas. No soy contra de que haya un keynesianismo responsable que haga una visión integral del desarrollo, que por ejemplo coloque plata, pero para los sectores que te van a generar valor agregado a futuro y no solamente en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno pues está gastando el ahorro nacional. Las reservas internacionales que han crecido gracias a los precios espectaculares, especialmente del gas y de los minerales, llegaban en algún momento a 4.000 millones de dólares, o a 14.000 millones de dólares. Esto desde el 2015-2016 ha ido bajando a una razón de 2.000 millones de dólares por año. Entonces es muy sencillo explicar cómo sigue la burbuja de consumo creciendo. Y es esta plata que viene del ahorro que se ha guardado a sustentar ese tipo de... Pero las reservas están comenzando a bajar y eso debería ser un tema de preocupación. Porque ese gasto y esa inversión no tiene rentabilidad. Y ahí está el tema justamente de la inversión pública. ¿Cuál es la rentabilidad promedio de las inversiones públicas que se han hecho en los últimos años? ¿Cuál es? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde estamos viendo los resultados? Ahora, una manera de mirar eso es, oye, yo tenía 60.000 millones de dólares, los he gastado en este sector, y ahora que las vacas están flacas, mira de dónde estoy sacando las cosas. Y no simplemente desahorrar.
Porque el gobierno está haciendo como una típica familia que las dos personas trabajaban del hogar, el padre pierde el trabajo, pero la familia sigue gastando, sigue invirtiendo como si nada hubiera pasado, ¿haciendo qué? Quemando ahorro interno, endeudándose, prestándose al fiado y diciendo, bueno, no se preocupen, en algún momento la economía se va a recuperar y esto aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, ese es otro elemento importante. El tema, entonces, estamos financiando esta burbuja de consumo y el crecimiento sigue siendo elevado porque nos estamos comiendo nuestros ahorros internos y nos estamos endeudando. Y por supuesto, eso le estamos pasando la factura probablemente a las futuras generaciones, quienes tendrán que hacer los ajustes que necesariamente hay que hacer en este tipo de cosas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, claramente se ve que el problema no es si la inversión pública es buena o mala, o si el déficit público se financia, no, sino es la rentabilidad de la inversión pública. ¿Dónde está la rentabilidad de la inversión pública? Cuéntenme de Carachipampa, cuéntenme de la planta de Bulo Bulo, cuéntenme de todos los proyectos que se han hecho, cuéntenme inclusive de los caminos que se han hecho, que también es bastante loable que hayan hecho cosas, pero cuéntenme cuál es la rentabilidad, qué polos productivos, ¿no es cierto?, está conectando esa inversión que se ha hecho en infraestructura. Lo que se ha hecho en electricidad, ¿dónde está conectado al desarrollo de otros sectores? En esta idea de que diversificación productiva, industrialización significa hacer crecer el árbol a lo ancho y no solamente que se suba en el mismo camino. Entonces, ha habido muchísimas afirmaciones de que estas empresas públicas por definición estarían muy bien, que no habría problema, que serían superiores a las inversiones privadas porque sus rentabilidades son elevadas, que no solamente pagan ganancias, sino que ayudan al pago de los bonos sociales. Eso habría que ver. Uno de los problemas que tenemos en el país es el problema de la información. Esto es lo que dice la propaganda del gobierno. Esto es lo que dice la fuente interna del gobierno. Pero ¿dónde están las auditorías externas independientes de cada una de las empresas estatales para ver qué es lo que realmente está pasando en la economía boliviana? Por otra parte, se habló mucho del tema del salario, ¿no? El tema del salario, que obviamente es polémico, ¿no? Voy a hablar de dos temas más, del salario y del tipo de cambio, y después podemos pasar a preguntas y respuestas. El gobierno ha hablado y dice, bueno, los salarios tienen que aumentar, todo el mundo puede pagar los salarios, las empresas públicas no van a tener problemas, inclusive Yacimientos, que está con serios problemas, dice, no, yo voy a pagar, no se preocupen, el gobierno dice que la cosa va a ir por ahí. Pero inclusive en el tema salarial, ¿no es cierto?, uno tiene que conectar a productividad. Dice, bueno, entonces no hablemos solamente de productividad del trabajo, sino del capital. O, por supuesto, hay que hablar de la productividad promedio del país. Y la productividad promedio del país es tremendamente baja, ¿no es cierto? Y ese es uno de los desafíos centrales. Ahora, en cuanto a los salarios no acompañen la productividad promedio del país, capital y trabajo, por supuesto que vamos a tener problemas. Y por supuesto que la Central Obrera Boliviana jamás va a querer que se siente el gobierno, ellos y los empresarios. Pero es la política pública, es la majestad del Estado pensando en el bien nacional que diga, no, pues señores, aquí están todos los que tienen que ver con desarrollo productivo, aquí están sentados todos los que son responsables de la productividad y aquí están todos los que son responsables del tema del salario. Porque en el tema del salario, obviamente esto va a tener un efecto sobre el sector público muy grande, va a aumentar el déficit público, aunque el gobierno dice, bueno, este déficit público no es del TGN, sino son de los municipios y que estos están gastando su plata que tenían ahorradas en las reservas internacionales o es un problema, no se preocupen, estamos invirtiendo. Entonces, por supuesto que habría que ver la rentabilidad de esas inversiones para que no nos preocupemos. Por el contrario, es un acto de fe lo que nos están pidiendo. Entonces, en el tema del salario, meten plata y por supuesto que eso tiene un costo laboral muy fuerte de las diferentes empresas. ¿Y a quiénes afecta más? A las pequeñas y medianas empresas que generalmente están en mercados muy competitivos, donde el contrabando tiene un papel central en la competitividad y estas empresas no pueden pues hacer el pass-through, no pueden repasar, ¿no es cierto?, el costo laboral al precio porque están en un mercado tremendamente competitivo. Y a esas empresas les resta tres caminos, ¿no es cierto?, o pasarse a la informalidad parcial o totalmente, cerrarse o despedir gente. Ahora,
el gobierno dice, pero si las empresas están creciendo, cuando yo veo el registro de empresas sigue creciendo, evidentemente, pero son las empresas vinculadas al comercio, a los servicios, al boom, vinculadas a la enfermedad holandesa, a los no transables. Si uno hace la comparación de las empresas productivas que se han creado, se han cerrado en los últimos años, va a ver que es bastante elevada. Pero como crece mucho el comercio y la informalidad, la cantidad de empresas que se generan aquí son mayores y en el promedio parece que hubiera desarrollo productivo en el país, lo cual no es cierto. Entonces, por cada dólar que entra, o cada boliviano, si quieren, que entra a la economía, ¿qué es lo que ocurre? Este boliviano, con lo que se llama el multiplicador keynesiano, se vuelve 1.30 bolivianos. Pero si la economía no fuera tan abierta, es probable que ese 1.30 bolivianos vaya a la industria nacional. Lamentablemente, como la economía es muy abierta, el grueso de esa plata se va afuera, chorrea a los aparatos productivos. Y como el tipo de cambio está apreciado, pues es jauja para las importaciones, empleo en estos sectores, pero sector productivo no pasa absolutamente nada. También hubo un debate muy interesante sobre el tipo de cambio, ¿no? Que es una variable que ya le hemos mencionado y que el gobierno dice, bueno, no es necesario devaluar porque nuestras exportaciones no necesitan de esas devaluaciones. Pero ¿qué pasa con nuestras exportaciones no tradicionales? ¿Qué pasa con nuestra industria nacional a la que hay que proteger? Ahora, yo no creo, honestamente, que el gobierno se anime a devaluar porque ya está en esa trampa y lo va a defender hasta las últimas consecuencias. Y probablemente no va a haber un cambio significativo en ese tipo de cosas. También se habló de las formas de financiamiento, ¿no es cierto? Y dijeron, bueno, además no solamente nosotros estamos con los déficits públicos, no es problema, 7.8 no es nada, porque lo vamos a recuperar o porque eso va a infraestructura y va a haber retorno. Y nos dijeron, bueno, además nos hemos prestado 1.000 millones de dólares en el mercado internacional, ¿no es cierto? Y eso prueba que todos los argumentos que hacen los opinadores, analistas, malas hierbas, etcétera, están totalmente contrarios, porque quien tiene la razón en el modelo económico es el capital financiero internacional, son las personas que están afuera, ¿no es cierto? O sea, hemos ido a la boca del lobo, ¿no es cierto?, a financiarnos, evidentemente a una tasa súper interesante, 4.5, pero 1.000 millones de dólares. Ahora, ¿el gobierno podría endeudarse más? Sí. Su coeficiente deuda externa con deuda con producto es relativamente 22% del PIB y eso le da cierto margen, ¿no es cierto? Entonces, ese financiamiento probablemente va a seguir en los próximos años inflando la burbuja de consumo hasta que los precios vuelvan a subir. Transformación productiva en el país no ha habido, ¿no es cierto? Seguimos mirándonos en el espejo macroeconómico y no vemos los cambios que necesitábamos en el aparato productivo, no somos más diversos. No somos ricos, estamos ricos por un contexto macroeconómico que ha sido bueno y que hasta ahora es bueno porque nos estamos gastando los ahorros del pasado. Ahora, también ha habido comentarios sobre la compra de los bonos, una explicación bastante extraña de que lo que importa es el garante y ojalá que cuando tengamos que cobrar y no haya problemas, el Banco de Desarrollo Regional pues cumpla con su obligación, ¿no es cierto? En realidad, cuando uno le presta plata a un país, es el país que responde. Pero haya habido una explicación bastante enredada, en realidad, poco comprensible de lo que está pasando en el país. Después hemos hablado también, esto ya para ir terminando, se habló mucho del nuevo modelo económico, ¿no es cierto? Es haber una inflexión. No hay nuevo modelo económico, ¿no es cierto? Esto es el viejo nacional desarrollismo consumista, rentista. Esto es el modelo primario exportador, no ha pasado nada en estos últimos años en términos de diversificación productiva, nos ha dado la enfermedad holandesa, hemos crecido en no transables de manera gigantesca, confundimos riqueza con desarrollo, pero por ahí vamos. Entonces hay varias cosas que están siendo preguntadas, yo les agradezco su paciencia por esta pequeña introducción y ahora voy a comenzar a responder las preguntas, ¿no? Insisto, que nuestros amigos trolls se vayan a descansar, ¿no es cierto? Que ya nadie los va a dudar, nadie los va a acusar de que no han estado atacándome, así que voy a responder solamente a las personas que tengan su foto y que se identifiquen claramente.
Lucio González Alanes y acaban de compartir tu video. A ver, José María Galván dice, Gonzalo, una consulta. Evidentemente tenemos un diagnóstico de cómo estamos como país hoy. ¿A qué debemos hacer y económicamente hacia adelante? Bueno, aquí me podría explayar muchísimo, ¿no? Lo primero que habría que hacer es dejar de mirarnos al espejo y pensar que lo estamos haciendo maravillosamente y que el mundo no comprende este modelo fabuloso que hay aquí y que todo lo que hacemos, todos nos quieren copiar. Cuando en realidad, ¿no es cierto?, esto es una burbuja de consumo, aquí no ha habido cambio productivo. Entonces lo que hay que hacer es promover una diversificación productiva, dejar que la gente deje de mirar a los recursos naturales que están en el suelo y comenzar a mirar en los negocios que están en la nube del Internet, con territorios inteligentes, economías creativas, diversificar la producción, meterse más en servicios financieros, así. Hay decenas de cosas para hacer. No voy a entrar mucho en ese detalle porque no tengo tiempo, así que José María Galván, te sugiero que visites mi blog, se llama Villazón Business School, donde hay decenas de propuestas del tipo de modelo que quisiéramos hacia adelante. También tengo preguntas de Carlos Fernández Masi. Después de 265 millones de inversión en San Buenaventura, se dieron cuenta que no hay materia prima, lo reconoció el propio presidente. Bueno, como esto hay decenas de ejemplos, pero en este discurso grandilocuente, narciso, de que todo está espectacular, este tipo de cosas no ocurren. Y por eso tenemos museos donde no hay gente, tenemos aeropuertos donde se caen los techos y no llegan los aviones, tenemos coliseos donde hacen deporte los ratones, tenemos el caso de San Buenaventura, tenemos el caso de los compras de los talados, en fin, hay un montón de inversión que habría que evaluarla, analizarla, y no tiene esta cosa espectacular que hicieron, ya funciona. Y creo que tienes toda la razón, el tema de San Buenaventura es parecido. Mucho más complicado inclusive es el tema de la petroquímica, donde se invirtió 500 millones de dólares y no hay ni gas ni mercado. Entonces vamos a ver la rentabilidad de largo plazo de este tipo de cosas. Bien, Pablo Averanga dice, muy cierto, muchas veces llaman inversión pública a lo que no es y lo que generalmente es gasto. Sí, ahí estoy de acuerdo, hacen de alguna manera contabilidad creativa. Carlita G me dice, por favor, sea más objetivo, deje atrás las posiciones peyorativas para hacer un análisis objetivo. Bueno, no sé qué es lo que llamas peyorativo, he intentado, ahora, lo que no me puedes pedir es que no sea político, que no tenga posición, que no tenga una visión diferente del Estado. Entonces, si eso tú llamas ser objetivo, pues no soy objetivo porque tengo una posición. Ahora, no soy político en el sentido que hago parte de un partido político, pero todo ser humano en sociedad, en democracia, que usa la palabra para colocar sus ideas, está haciendo política. Así que, Carlita, revisa tus conceptos de lo que significa ser objetivo. Juan Carlos Núñez dice, buscamos estabilidad a corto plazo, pero afectamos perversos a mediano plazo, preocupan a nuestros jóvenes sin oportunidades de empleo. Definitivamente. ¿Qué es lo que mejor le puede pasar? Y aquí me permito hacer un acápite de unos datos muy interesantes que están haciendo, que se está elaborando últimamente. Es que resulta que, y eso es evidente, los salarios, los ingresos, porque hay que colocar aquí sector formal e informal, los ingresos de las actividades menos productivas de la economía, sector servicios, sector comercial, han crecido más en promedio que los ingresos de la gente, digamos, que tiene alguna calificación laboral o que tiene licenciatura, maestría, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que eso te da la sensación que la desigualdad ha bajado, pero tiene el efecto del sándwich de jamón. Los de abajo suben evidentemente, pero también los de arriba, especialmente los que generan ingresos laborales, bajan. Entonces ahí te da la sensación que se ha reducido la brecha, por eso se habla del Gini, pero está mal calculado porque no vemos exactamente lo que pasa con los activos que la persona tiene, con las rentas otras que las personas tienen. Y este incremento de los ingresos laborales más fuerte, que en el corto plazo a mucha gente le agrada, ¿no es cierto?, en el mediano plazo tiene un efecto justamente sobre productividad tremendamente complejo que tiene que ver con que el premio por estudiar baja,
Porque ¿para qué me voy a sacrificar 12 años o 4 o 5 años en una licenciatura o 2 o 3 en un técnico superior si a mí el salario me lo van a pagar más elevado, ¿no es cierto?, porque simplemente está creciendo una burbuja de consumo, está creciendo un sector, como es el caso de las construcciones. Si no existe requerimiento laboral, por supuesto no invierten en educación. Ahora, eso es un tiro en el pie, porque eso tiene que ver con productividad integral de los factores de producción. A mediano plazo tu economía es menos competitiva y productiva. Sigue siendo comercio, ¿no es cierto?, como en el pasado, y un sector exportador vinculado a los recursos naturales. Entonces, tiene un efecto muy complicado y, por supuesto, Juan Carlos, los jóvenes no van a tener oportunidades laborales interesantes. Tienen que ir a trabajar en el sector informal, en el sector comercial, ¿no es cierto? Ahora, otro elemento importante es que no necesariamente todo el sector comercial es un desastre. Igual hay una gran división, los mayoristas, ¿no?, tienen mejores condiciones que los minoristas, y hay mucha gente que dice, no, pues del sector comercial va a surgir la nueva burguesía industrial, porque si bien están trayendo todo de la China o de otros países, en algún momento se les va a ocurrir hacer, por ejemplo, un soporte para el televisor que viene de la China, pero que cuando viene con el soporte es más caro, es más complicado. Probablemente eso puede ocurrir, pero es de una manera lenta, marginal. Yo les aseguro que de la feria del 6 de julio no se va a producir un Manchester, es decir, no va a haber una revolución de la manufactura, que es una de las condiciones fundamentales para cerrar el gap de manera estructural. Gracias, Juan Carlos, por tu pregunta. Giorgio Z dice, 80% en Bolivia, todo informal, no paga impuestos. Ese es el otro elemento interesante. Cuando metes plata, ¿no es cierto?, ya sea vía gasto público, inversión pública o salarios más elevados a esta economía, la economía comercial e informal crece maravillosamente, pero no paga impuestos. Y estamos ante ese desafío hace muchos años. No nos olvidemos que el 80% del empleo se genera en ese sector. Después tenemos también Cecilia Vargas, dice, pero casi ya estamos en la cuarta industrialización y seguimos pensando en la primera. Tienes toda la razón del mundo. Entonces hay que hacerse una huacaicha, hay que hacer un shortcut, como se dice en inglés, o una huacaicha en aymara, para que entendamos todos, ¿no es cierto? Hay que hacer un salto de esta industrialización de los años 30, 40 a una industrialización para la cuarta revolución industrial. Y esto tiene que ver con informática, con tecnología, con innovación, con creatividad. Y eso, por supuesto, son conceptos que sí les ocurre en el gobierno porque están muy preocupados en la captura de las rentas vinculadas a los recursos naturales o al comercio. Gracias, Cecilia, por la pregunta. Hay otras preguntas. José María, entonces, siguiendo sus supuestos, Gonzalo, ¿qué deberíamos hacer la empresa pública para ser eficiente? Bueno, las empresas públicas per se no son malas. No estoy ante las... No, son todas malas, pero manejadas políticamente, sin transparencia, pueden tener problemas. Si no, vean nuestros vecinos, especialmente Brasil, que se ha citado muchas veces en esta noche, ¿qué ha pasado? Entonces necesitamos empresas con la mejor gente capacitada, empresas públicas, con gobiernos transparentes, que nos representen a ustedes. ¿Usted sabe quién está en el directorio de Yacimientos o de Entel o de BOA? Porque ellos nos representan. Y yo no tengo la menor idea quiénes son. Y ellos en teoría están defendiendo unos intereses, pero lo estarán haciendo o simplemente es un gobierno corporativo tremendamente político, ¿no?, como hemos visto con algunos casos emblemáticos, ¿no? Entonces, para que las empresas públicas funcionen, no es simplemente un tema, y aquí yo no quiero entrar en el debate, que lo privado siempre ha sido malo y lo público también es malo dependiendo de la ideología que uno observe. Yo creo que depende de la institucionalidad, del contexto, para que el sector público funcione o el sector privado funcione. Y esas no son las condiciones que colocamos. Entonces, nuestras empresas públicas podrían funcionar, pero necesitamos a la mejor gente profesional trabajando ahí, necesitamos leyes de gobiernos corporativos, transparencia, necesitamos mucho más información. A ver, hay otras preguntas. Nanito Vargas dice, socialistas con bolsillo de capitalistas. Es la opinión de él. Gonzalo, ¿por qué no invierte el sector privado si como dice el ministro, hay una tasa de interés bajísima? ¿Será porque los empresarios son unos vagos? Bueno, ahí está el prejuicio y no entender la diversidad de empresarios que existe en el país. No se puede reducir a los empresarios a una representación gremial.
Los empresarios del sector de la construcción son de un tipo, los empresarios de las manufacturas son de otros, los empresarios de la agroindustria son diferentes y las tasas de rentabilidad en cada uno de esos espacios son diferentes. Ahora, lo que no hay la menor duda, donde más se está ganando más plata, hay más renta, es en el comercio. Por eso la mayoría de nuestros empresarios están vinculados al comercio en cualquiera una de sus etapas. Además, ¿no es cierto?, en los servicios. Hemos pasado de vender 100 millones de dólares en restaurantes a algo como 600 en los últimos 10, 11 años. Eso no está mal, pero si esto es un no transable, se queda ahí y no se genera, digamos, una revolución en la gastronomía, es simplemente un efecto riqueza. A ver, otras preguntas. Olgi Anay dice, en realidad habría que preguntar al señor Chávez cuál es la intencionalidad o trasfondo de hacer tanto seguimiento a lo que dice o el ministro de Economía. Ninguna. Como ciudadano, Olguita, tenemos que, o sea, lo que hace el ministro, aumenta tu sueldo, baja mi sueldo, cobra impuestos a uno, cobras a otro, hace parte de la política pública. Y tenemos que, tiene que haber accountability, tiene que haber responsabilidad. Para eso son nuestros funcionarios públicos. No te olvides que nosotros les pagamos con nuestros impuestos su salario. Entonces es absolutamente legítimo en democracia que nos preocupemos con el bien público, con qué es lo que pasa con la economía, con el empleo, con el salario, la inflación. Eso es democracia saludable. Yo no tengo nada en personal con el ministro, simplemente critico sus ideas. Pueden ser maravillosas personas, sin duda alguna, pero estamos en un debate de ideas, de conceptos, ¿no es cierto? Y ahí va las cosas. ¿Cuánto hubiera sido el crecimiento si no hubiera habido este gobierno? Es muy difícil saber esto. Haga lo que haga, su jefe Revilla no le dará pega. Bueno, eso dice Dayana Salinas Romero. Le juro que lo último que yo quisiera hacer es trabajar en la alcaldía, no porque sea un mal lugar, sino porque yo estoy muy cómodo donde estoy, hace muchos años me va bien, así que no estoy en busca de trabajo, imagínense. Después Jorge Pacheco, totalmente de acuerdo, Gonzalo, la comparación debe ser con similares tiempos, se refiere al crecimiento del PIB. Marcelo Montenegro dice, en Brasil, Colombia y Chile, para citar algunos países de la región, las devaluaciones nominales de sus monedas locales no respondieron a una política de protección de la industria nacional. No sé de dónde sacas esa información, conozco muy bien Brasil, Colombia y Chile menos, pero en Brasil yo te debo decir que en gran medida los brasileros estaban muy preocupados con este crecimiento monstruoso que se estaba dando en el sector primario exportador y un país que había tenido cierto grado de industrialización allá por los 70s, estaba en un proceso de desindustrialización. Y una de las políticas que adoptó el gobierno fue devaluar. Y no es cierto lo que se dijo también de que esas devaluaciones no funcionan. Sí están funcionando, obviamente, en un contexto de crisis brutal, en un modelo estatista extremo, como fue el caso de Petrosaurio o Petrobras, donde se concentró el pillaje más grande de América Latina, ¿no es cierto? Justamente en este modelo donde el Estado, sin transparencia, sin control, con invitaciones directas o con licitaciones, pues asaltó el poder y asaltaron los compañeros del PT, los hermanos vinculados a otros partidos políticos. Fue un asalto del sistema político en detrimento de la gente, ¿no? Bien. Algunas otras preguntas, no sé, hay otra, si tenemos todavía una cierta audiencia, les pediría por favor que hagan más preguntas, estoy viendo hacia abajo. Sergio Freire dice, desde su perspectiva, ¿cómo ampliamos los nichos de recaudación tributaria? Bueno, eso es complejo. Cobrar impuestos en cualquier parte del mundo es difícil, especialmente si son aliados políticos y con los cuales tiene una relación de clientela. Pero, digamos, uno de los lugares obvios donde hay que cobrar es a los gremiales y a los comerciantes. Y ahí hay un gran problema, ¿no es cierto? Porque estarías afectando esta renta que les has transferido a través de un tipo de cambio apreciado, a través de un populismo cambiario. Por supuesto, algo que se ha estado debatiendo últimamente, que paguen también los cocaleros, ¿no? Yerko Santa Cruz, hola. Hay algunos temas que tocarse, que necesitan un mayor análisis, seguramente lo harás con calma esperando el análisis. Bueno, ya he tocado algunos de los temas.
¿Cómo se puede fomentar la formalidad si el mismo gobierno no cumple la ley del trabajo? Contratan consultores para evadir beneficio social. Bueno, eso dice Diego Alejandro Flores, tiene toda la razón. El sector informal es gigante y el gobierno lo tolera, porque ahí hay un grupo corporativo al cual le ha transferido una renta. Entonces, esta es la revolución de la informalidad. No, aquí no ha habido un cambio de modelo productivo. Lo que se ha hecho es fomentar una burbuja de consumo vinculado a la informalidad. El sector público, a través de inversión, gasto y salarios, está financiando un monstruo que tiene que ver con el comercio. Más preguntas. Gonzalo, ¿qué modelo económico está aplicando Bolivia? Bueno, este es un modelo, en realidad esto es un retorno al nacional desarrollismo, ¿no es cierto? A esta idea donde el Estado, a través de partes estratégicas, hace absolutamente todo, sin ningún control, y se encarga de distribuir rentas a los grupos corporativos. La sociedad ya no se organiza a través de partidos políticos, otros tipos de representación, sino corporaciones que capturan rentas. Los mineros, los maestros, los fabriles, los de la COP, los comerciantes, los rentistas, todos capturan parte de la renta, y obviamente al gobierno le encanta hacer eso, porque a quién no le gusta repartir plata por una manera o de otra manera. Entonces, ese es un modelo funcional a este tipo de populismo económico, donde la sociedad se organiza en rentistas. ¿Cuáles perspectivas del empleo formal con el incremento salarial? Eso creo que ya comenté, Jaime Hurtado, no son alentadoras, especialmente en el sector de pequeñas y medianas diferencias. ¿Podrías comentar la diferencia de los intereses de pago de Bolivia por sus bonos soberanos y los que compró El Salvador? No sé si este es el espacio, pero me gustaría tener opinión. Bueno, yo no le he entendido, en realidad, Ricardo Pereira, no le he entendido lo que ha dicho el ministro, porque dice que hace una operación espectacular, ¿no es cierto? Que El Salvador prácticamente es Suiza, porque además tiene el respaldo de un banco de desarrollo regional, y que han hecho un negocio maravilloso. Pero yo tengo mis dudas, conociendo la tasa de riesgo que tiene un país como Salvador, que está en situaciones no muy complicadas, inclusive está por declararse en default, o sea, no tiene cómo pagar sus cuentas, y el gobierno le ha prestado a un gobierno de ese tipo, y dice, pero le he prestado eso, pero su calificación de país, lo que interesa es la calificación de país que le da un organismo internacional, ¿no? Pero es incorrecto hacer esto. Y él puso el ejemplo, si Yacimientos, por ejemplo, se prestara plata y su calificación no fuera buena y esto fuera hecho por el Estado. Evidentemente, en el caso de la soberanía nacional, en el caso de una unidad económica y política nacional, evidentemente es probable que el Estado, si Yacimientos se presta plata, al final del día quien le respalda esa plata es el Estado boliviano. Yacimientos le respalda el Estado boliviano. Pero aquí es al contrario, es un país al cual un organismo internacional lo respalda. Entonces, y seguramente los otros que hacen parte de este Banco de Desarrollo, de Centroamérica, ¿y por qué a Salvador y no a Nicaragua o a Guatemala? Entonces, la garantía no es muy sólida, porque no es una garantía de soberanía nacional, es una garantía de un organismo internacional. A ver, anda a cobrarle una deuda que tiene Bolivia al Banco Mundial, el Banco Mundial te va a decir, oye, yo le he garantizado, pero le tienes que cobrar al dueño de la deuda, que en este caso es Bolivia. Bien, creo que por aquí voy terminando. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios. Ha sido un placer estar aquí. La idea sobre todo es debatir, tener más ideas, porque el país necesita tener una nueva visión de desarrollo, necesita salir del modelo primario exportador, que solo se mira al espejo, necesita abandonar el narcisismo macroeconómico que existe y requiere comenzar a ver sus fuerzas productivas, porque ahí está el futuro. El futuro no está siguiendo otra vez los recursos naturales o en el comercio. El futuro está en la nación productiva y eso es lo que deberíamos apoyar y analizar. Así que les agradezco mucho, espero que haya sido útil este análisis. Esto va a estar en la red para que lo vean ustedes. Seguramente los trolls del gobierno van a entrar y me van a decir barbaridad y media. La cosa que siempre me dicen, es un neoliberal, ¿no es cierto? Porque participó de gobiernos neoliberales y cuando estuvo no hizo nada.
La pregunta central es, ¿por qué no le hacen la misma pregunta a nuestro ministro de Hacienda, que pasó 20 años en el Banco Central, salvo que haya estado cerrado en la bóveda del Banco Central para no contaminarse de neoliberalismo? Por lo tanto, pero lo importante aquí es el debate de las ideas, más ideas, porque de esa manera nos curamos de las visiones autoritarias, nos curamos de las visiones cerradas, de pensar que el mundo termina en uno o que el espejo es el mejor consejero. Muy buenas noches, gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.